Hola a todos y todas mis estudiantes del primero medio, nuevamente en otra clase en lenguaje, conjunto con el profesor Andrés. Bueno, primero que todo saludarla a todos y todas. Eh, en esta ocasión vamos a trabajar los textos argumentativos, ¿ya? Ahora le voy a dar el pase al profe Andrés, cual le va a dar unas pequeñas indicaciones antes de partir la clase. Eso, Andrés. Muchas gracias, profesor. Sí, muy buenos días. Es un gusto tenerlos detrás de la pantalla nuevamente. Hoy, con el profesor venimos ya con un nuevo contenido. Vamos a dar por finalizado la materia de poesía y vamos a avanzar ya a los tipos de textos no literarios. Y el primero que vamos a ver es textos argumentativos. Y el objetivo que vamos a ver para esta materia nueva es la de analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas. Así que ahora el profesor nos va a dar las definiciones del discurso argumentativo para que ya empecemos a conocer este nuevo tipo de texto que vamos a revisar. Así que adelante, profesor. Vamos con la siguiente diapositiva. Gracias, Andrés. Bueno, como les comentaba el profesor, niñas y niños, este es un tema nuevo. Ya damos por cerrado lo anterior, que era sobre la poesía, ¿cierto? Y ahora entramos en un nuevo tipo de texto, en el cual, en el discurso argumentativo. Yo sé que probablemente lo hayan visto anteriormente, pero siempre vamos a ir aumentando, ¿cierto? Como nuestros conocimientos y desarrollando aún más el tema, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del discurso argumentativo? Es que siempre será convencer o persuadir a alguien en torno a una opinión o idea, ¿ya? Como se está destacando, ese es un concepto súper relevante, ya cuando yo trabajo un texto argumentativo, cuando lo leo, es con eso, o sea, la idea es convencer al otro o persuadirlo, eso es persuadir, ya intentar que el otro haga lo que yo le estoy proponiendo, diciendo, ¿ya? Ahí eso es lo más importante de lo que está destacado. Ahora se van a ir agregando más ideas. Dice, es de carácter dialógico, ya que el mensaje siempre se dirige a un receptor. Es decir, la persona que lo escribe espera que alguien lo lea. O al revés, si nosotros lo escribimos, esperamos que alguien lea lo que nosotros escribimos. ¿Ya? A eso se refiere con que sea dialógico. El discurso argumentativo puede darse de forma escrita u oral. ¿Ya? Existen estas dos formas. ¿Ya? Lo escrito, vamos a ir primero desarrollando lo escrito. ¿Ya? ¿Qué dice lo escrito? Dice, encontramos la columna de opinión, ya muchas veces en los diarios aparecen estas columnas. ¿A qué se refiere esta columna de opinión? Dice, que expresa brevemente la postura personal de su autor respecto de un tema de actualidad o de interés social. ¿Ya? Como les digo, muchas veces en los diarios existen distintos tipos de columnas de opinión de distintas personas donde ellos escriben y muchas veces hablan de temas como de contemporáneos, de la actualidad que se estén desarrollando, ¿ya? Y ellos ponen su opinión de forma escrita. Otras también son las cartas al director, reseñas o críticas de obras artísticas. En el caso también aparecen en los diarios muchas veces y son textos más cortos, pero como les digo, también están dentro de este diario. Reseña o críticas de obras artísticas se refiere la crítica de obra artística como qué tal me pareció, no sé, por ejemplo, una película o una serie, no sé, a veces hasta una pintura, por ejemplo. La idea es desarrollar mi opinión en frente a esto, ¿ya? Continuando con la lectura, dice, incluso afiches publicitarios son otras formas escritas del discurso argumentativo. Estos afiches publicitarios son los que ustedes muchas veces ven como para nosotros, para que nos persuaden a adoptar cierta conducta, no sé, pues, un ejemplo del COVID. Ahora hay muchos afiches del COVID, por así decirlo, donde nos dicen lávate las manos por esto, por esto, por esto, nos dicen los argumentos, ¿cierto? Eso es un tipo de afiche publicitario el cual nos está intentando, o sea, se trabaja en función de un texto argumentativo, ya donde nos quieren hacer cambiar de opinión o quieren que adoptemos una conducta como les decíamos, ya obviamente siempre positiva.
esto es cuanto a lo escrito. Carta director, reseña, crítica de obra artística, afiches publicitarios. Pero también existe la forma oral, ¿ya? ¿Cuáles son las formas oral del discurso argumentativo? Aquí están los debates, coloquios o paneles de discusión que se caracterizan porque en ellos los interlocutores, o sea, las personas, dialogan y presentan sus opiniones sobre un tema y las sustentan en argumentos. Entonces, yo creo que el más que se les hace cercano a ustedes de acá son los debates. Probablemente quizá hayan hecho uno, hayan participado de uno, pero los coloquios o paneles de discusión también son como otra forma de generar discursos argumentativos que a veces son similares a los debates, por así decirlo. La idea es respaldar como lo que se está debatiendo en base a argumentos, ¿ya? No decir lo que yo creo o lo que pienso. O sea, siempre que yo dé una opinión tiene que estar fundamentada o respaldada con algo, ¿ya? Como dice ahí, lo sustentan los argumentos. Ya. Ahora, vamos a ir a los elementos del texto argumentativo, ¿ya? Son 3, ¿ya? Yo les voy a presentar uno y el profesor Andrés los 2 que siguen. Entonces, elementos del texto argumentativo, dice, los elementos básicos son, como les decía, son 3 los que se encuentran en un texto argumentativo. El 1 es el tema, les voy a leer la definición y se los voy a explicar. Dice, es el asunto del cual se trata la argumentación y del cual se basan los interlocutores para hacer valoraciones personales y sostener su tesis, ¿ya? Más adelante les vamos a explicar bien lo que es la tesis, pero en el fondo el tema es de lo que se está hablando, ¿ya? Aquí no entra en juego todavía, como decía, no sé, por el tema de la tesis, no es que solo ver de qué se está hablando. Y yo cómo puedo identificar en el texto argumentativo de qué se está hablando, muy fácil. Aquí el profesor nos agrega unas pistas. Dice, para identificar el tema, primero, fíjate en las palabras clave que se van repitiendo a lo largo del texto. Si dentro del texto nosotros nos fijamos y se va repitiendo mucho una palabra, es por algo ¿ya? Y en ese sentido es que probablemente ese sea parte del tema del que se está tratando o sea el tema mismo, ¿ya? Es importante el tema de que si usted ve que una palabra como un concepto, ¿ya? Se está repitiendo mucho, no sé, por ejemplo, el robo del agua, y se ve que se está muchas veces repitiendo ese concepto, usted ya ahí es una pista para darle a ustedes que ese es el tema del que se está hablando, ¿ya? Para que no se confunda. Y otra como pista o que nos puede ayudar para identificar es nosotros preguntándonos sobre qué me está hablando este texto, yo haciendo esa pregunta y respondiendo como de acuerdo una vez que ya está leído, ¿cierto? Yo haciendo esta pregunta puedo hallar la respuesta y eso va a ser mi tema, ¿ya? Con estas dos como estrategias les van a servir a ustedes, chiquillos y chiquillas, para que puedan reconocer de qué tema se está hablando en el texto argumentativo, ¿ya? Eso es el primer elemento, el tema, es decir, el asunto del que se habla en el texto. Ahora el profesor Andrés le va a presentar los otros 2 elementos básicos que contiene un texto argumentativo. Gracias, profesor. Entonces, continuando, el segundo tema, o sea, no, el segundo elemento es la tesis. Y la tesis, ¿qué es? La tesis es la opinión o punto de vista que se tiene respecto de un tema polémico. Será en pocas palabras la opinión que tiene un emisor o cualquier persona sobre algo. Y ese algo, como lo dijo el profesor anteriormente, será el tema. Entonces habrá un tema determinado y sobre ese tema el emisor va a opinar al respecto con su punto de vista. Y cuando hace eso, está dando su tesis. El emisor sostiene la tesis con la intención de convencer a sus receptores de la validez de su punto de vista. Es decir, yo voy a opinar sobre algo, voy a dar una tesis de algo, pero también lo que haré será demostrar que es válida esa tesis, que mi punto de vista es válido o es correcto. ¿Ok? La tesis puede hallarse de forma explícita o implícita, y para que tengan clara la diferencia, lo explícito es aquello que está de forma textual en el texto, es decir, que aparece así con todas sus letras, y lo implícito es que está oculto.
la tesis, es decir, la opinión, puede estar tanto de forma textual como de forma oculta. Y para identificarla nosotros podemos tener, o sea, podemos aplicar diferentes técnicas. Lo primero es que si está textual, ¿ya? Podemos buscarla al principio o al final del texto. Es decir, al principio, cuando comienza a hablar la persona, al principio puede decir o puede comenzar hablando de su opinión y luego los argumentos que tiene para comenzar o para opinar eso que dijo. O bien, al revés puede pasar también, que al principio se habla de los argumentos y al final del texto recién da su opinión. Eso puede ocurrir igual, dependerá de la persona. Lo segundo es fijarse en las palabras clave. Yo creo, yo pienso que, opino que, o en mi opinión, a mi parecer, a mi juicio, personalmente, o considero que. Todos estos son marcadores discursivos de opinión. Cuando ustedes vayan leyendo y encuentren alguna de estas palabras, son marcadores que indican opinión, ¿ya? Pongámoslo así, marcadores de opinión. Y cuando se encuentren con estas palabras, entonces ahí ya tienen hartas pistas para identificar cuál frase es una opinión y por lo tanto la tesis, ¿ya? Lo otro es que si está implícita, o sea, está de forma oculta, lo que podemos hacer es pensar en la postura que se desprende de los argumentos que entrega la persona. Es decir, teniendo los argumentos primero, pero no la tesis, no la opinión, podemos agarrar los argumentos y pensar en la postura que puede desprenderse a partir de ella, porque estos indican si se está a favor o en contra de algo. Y nosotros cuando hagamos el análisis de los textos vamos a ver en torno a esta postura o en esta otra, que son las dos grandes diferencias o distinciones, por decirlo así, en este juego que es el de opinar y defender la tesis. Uno puede estar a favor o en contra de algo. El asunto será ver las razones que uno tiene para estar a favor de algo o en contra de algo. Ahí deberemos irnos dando cuenta. El tercer elemento, gente, son los argumentos. Los argumentos del texto argumentativo. ¿Y qué son? Son razonamientos que se emplean para probar una tesis o una opinión. Son los motivos que tiene la persona para pensar algo, ¿ya? Y la persona va a defender su tesis presentando argumentos al respecto para convencer a otros, ¿ya? Para hacer esto, el argumentador debe cumplir con ciertos criterios, eso sí, para una buena argumentación, que son tres. El primero es que deben ser creíbles. Eso es el criterio de credibilidad, que sean creíbles para el receptor. El segundo es que sean relevantes en relación con el tema, porque si yo doy un argumento que no tiene nada que ver con el tema, entonces no es relevante y eso ya está incorrecto. Y el tercero es que deben ser suficientes para demostrar lo que se afirma. Es decir, si yo doy una opinión, pero doy un solo argumento, ese solo argumento no va a alcanzar a convencerlos a todos los demás. O bien para los demás, ese único argumento no va a ser suficiente. Van a querer más razones o más motivos. Lo que sí es que hay que pensar cuándo ya está siendo demasiado. Cuando está mucha argumentación, también ya satura a la persona y como que ya no quiere escuchar más, entonces también se está pasando a llevar esto de la suficiencia. Tienen que ser como están en la medida justa más o menos, ¿ya? Que no sean ni tan pocos, pero tampoco tantos. Para identificar argumentos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Podemos reconocer aquellos párrafos cuyo contenido respondan a lo siguiente. ¿Esto ayuda a sostener la opinión del emisor? O bien, ¿esto es un motivo o razón para defender una opinión? Ahí deberemos agarrar un párrafo y hacer esta pregunta. Y si, dependiendo de si la respuesta es sí o no, entonces corresponderá a un argumento. Si esto es un motivo para defender una opinión, sí. Sí, entonces es un argumento. Y si es no, entonces es otra cosa. Ya. También nos sirve identificar cuando el emisor esté entregando información. Porque en la argumentación, uno para defenderse, uno de todas formas da información. Da cifras, hechos, acontecimientos, estadísticas, estudios. Entonces, cuando la persona entregue esa información, deberemos tenerla en cuenta, ya que
esa información se utiliza para respaldar la opinión, ¿ya? Muchas veces, desde esa información, se sacan argumentos para sostener la defensa para la tesis. Así que, haciendo estas dos cosas, nosotros podemos identificar de buena manera los argumentos, ¿ya? Así que avancemos a el ejemplo de análisis de un texto que es corto, en el que el profesor me va a ayudar a leer para ir analizando esto en conjunto. Así que, profesor, si me ayuda con la lectura de este párrafo, de estos párrafos, podremos hacerlo, o sea, podremos llevar muy bien esto. Eso. Gracias, Andrés. Sí, ahora niños y niñas, vamos a ir leyendo el texto y en conjunto con el profe lo analizaremos, así que mucha atención. Dice, es que estamos frente a un tema serio, la inmigración, que exige de atención y rigurosidad para ser abordado en el debate nacional y en las políticas públicas. Ya, muy bien. Acá lo que está haciendo esta persona es primero presentar el tema. Y el tema, en este caso, la inmigración. Este es el tema de la argumentación que va a desarrollar. Y esta persona plantea el tema y lo valora. Está diciendo que es un tema serio y que hay que prestarle atención. Por ello, continúe, por favor. Es necesario abordar el tema de la inmigración, considerar 3 fundamentos doctrinales sobre el tema. Ya. ¿Y cuáles son? Vayamos viéndolo igual. En primer lugar, Chile debe ser un país de brazos abiertos. Ya. 2. En segundo lugar, es necesario reformar y actualizar la legislación nacional en todo aquello que contribuya a proporcionar adecuadas condiciones de vida para los inmigrantes. Ya. Y 3. En tercer lugar, la inmigración, que emerge como una alternativa frente al envejecimiento de la población. Ya, excelente. Aquí, entonces, estos son 3 razones o 3 argumentos que esta persona dio para defender una postura determinada. Ojo, que esa postura, es decir, la tesis, no la anunció al principio. No está acá la tesis. Acá solamente está el tema y ya sabemos cuál es el tema, que es la inmigración, pero no está la opinión de ese tema. Pero como no está explícita, es decir, no está aquí, podemos sacarla a partir de los argumentos que entrega. Entonces, el tema es la inmigración. Y al respecto, profesor, si usted me ayuda, y a partir de estos argumentos que dio, estaríamos hablando de que esta persona está a favor o en contra de la inmigración. De acuerdo a lo que sale en la lectura, yo creo que el argumento 1 da muchas luces de esta postura. Ya cuando dice, en primer lugar, Chile debe, como algo que se debe hacer, es que tenga los brazos abiertos. Ya en el tener los brazos abiertos se refiere como al recibir a la gente, ¿cierto? Entonces, según mi lógica, esto sería un argumento para estar a favor de la inmigración. Claro. Y desde el segundo, desde el segundo, ¿qué más hay? Sí, dice, en segundo lugar, es necesario reformar y actualizar la legislación nacional. Todo aquello que contribuya a proporcionar adecuadas condiciones de vida para los inmigrantes. En este argumento yo creo que se percibe como intentar mejorar las condiciones actuales en las que están los inmigrantes, ¿cierto? Por eso se pide que sea necesario reformar y actualizar la legislación, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que muchas veces las condiciones de los extranjeros, o como nosotros los vemos, no son las mejores. Entonces, esto aquí apela a mejorar esas condiciones. Entonces, por eso yo creo que se está, igual es un argumento a favor, porque se está pensando en el extranjero que realmente no la pasa muy bien acá. Exacto. Y el tercero, igual es como un argumento interesante, dice, la inmigración emerge como una alternativa frente al envejecimiento. El envejecimiento implica que las personas se quedan, digamos, como en un lugar y se quedan en ese único lugar. Y con la inmigración se puede apelar a la renovación de la población, es decir, por ejemplo, bueno, el concepto técnico es procrear, ¿cierto? Procrear con más personas para hacer que crezcan, o sea, que hayan más jóvenes y así evitar el envejecimiento de la población. A eso se refiere.
Entonces esta persona está diciendo que la inmigración surge como alternativa para el envejecimiento. Y eso también estaría diciendo que está como a favor, ¿cierto? Que está a favor de la inmigración, ¿cierto? Profesor. Claro, Sí, claro. O sea, bajo mi criterio, claro, se relaciona también como una alternativa, como dice ahí, para nosotros, quizás la sociedad chilena, de cómo, poniéndolo, contextualizando nuestro territorio, de cómo hacer como la vida de las personas igual se vaya transformando un poco, ¿cierto? Así que a eso apela ese argumento y obviamente está a favor. exacto. Chicos, esperamos que hayan tenido en cuenta esto que fuimos analizando. El profesor identificó palabras, ¿cierto? Que le ayudaron a indicar que esto se refería a esto se refiere a esto otro, y a partir de esto nosotros ya asumimos la postura de esta persona, que está a favor, ¿cierto? Entonces, ese es en el caso en que, por ejemplo, no esté explícita la tesis, no está al principio, pero puede pasar que está al final, ¿ya? Pero como todavía no la conocemos en detalle, esto que hicimos acá con los argumentos nos ayuda ya para asumir la postura de esta persona que escribió estos argumentos. Así que ese es el ejercicio que vamos a hacer cuando la tesis esté implícita u oculta. Nos vamos a fijar en los argumentos, ¿ya? Y desde los argumentos vamos a pensar si esta persona está a favor o en contra de algo, ¿ya? Sigamos con lo último, que es esto de acá. Dado que, ya, la persona dio los 3 argumentos, dado que, profesor, si me ayuda a leer esto último. Con todas estas consideraciones, la sociedad estaría en condiciones de enfrentar el tema de la inmigración con menos prejuicios y con los brazos más abiertos. Ya, excelente. Acá la persona, después de haber dado los argumentos, al final entregó su opinión, su tesis, que se desprende del desarrollo de los argumentos. Entonces, ¿cuál es la postura del emisor? Que teniendo esto en cuenta, estas 3 cosas, nosotros estaríamos en la posibilidad de recibir a los inmigrantes con menos prejuicios y con los brazos más abiertos. Excelente. Que es la postura que habíamos identificado, ¿cierto? A partir de estas consideraciones, que está a favor de la inmigración, ¿cierto? Entonces, chicos, este es el ejercicio que vamos a realizar cuando analicemos textos de los medios de comunicación. Ahora entonces, chicos, vamos a dejarles la siguiente actividad. Abrir el libro en la página 127, leer la carta al director y responder las preguntas 1 a 4 de la misma página. Lo que van a hacer en esa carta, o sea, con esa carta, perdón, es una carta al director, como esta de acá, que también es una carta al director. Van a identificar la tesis, los argumentos y el tema, que fue lo que les explicamos recién con el profesor. Así que, estudiantes, hasta acá vamos a llegar. Vamos a dejar hasta aquí la clase y nos vamos a ver en la siguiente oportunidad. Profesor. Muchas gracias, Andrés. Bueno, más que todo, despedirme ahora, ¿cierto? Como les decía el profe, les dejamos una pequeña actividad donde en el fondo se va a trabajar lo mismo que le presentamos recién. Recuerden que un texto argumentativo tiene un tema, que es de lo que se habla, una tesis, que es como lo que se está opinando en función del tema probablemente, y los argumentos para respaldarlo, ¿ya? Esto mismo es lo que tienen que hacer en la actividad, es algo que no creo, ojalá no se le haga tan complejo. Cualquier duda, consulta, está el profesor Andrés, su correo, o pueden comunicar la duda a mí para yo traspasársela a él, no hay problema, ¿ya? Así que eso, chiquillas, chiquillos, ahora los dejo. Nos vemos para las próximas tutorías, los próximos videos. Ya va quedando poquito para cerrar el año, así que ánimo con esto, con esta última patita. Así que yo me despido y estamos viéndonos, ¿ya? Saludos a todos. Chao, chao. Saludos, chicos, que estén bien.